todas las personas que nos acompañan en este programa de Justamente. En este caso, si tu jefe te humilla, te controla, te amenaza o te hace sentir culpable, este es un episodio para ti. Y antes de continuar, les presento a nuestra psicóloga favorita, Belém López. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este programa con el que lamentablemente se pueden identificar muchísimos, pero para ello tenemos a dos grandes expertos. Nuestra abogada de cabecera, por supuesto, Ilian Maldonado, y le damos la bienvenida a un súper experto en materia del derecho familiar y otros, pero en este momento el papel es para guiarnos con respecto a temáticas laborales. Tenemos a José Chavarría, nuestro abogado también de cabecera. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gusto en saludarlos. Ilian, Belém, es un placer estar aquí con ustedes nuevamente para tocar un tema tan relevante como este. Así es, Silian. Tenemos un tema muy delicado. Empezamos el año y pues lamentablemente con temas laborales. Así es, pero déjenme les cuento rapidísimo. Nosotros decimos buenos días porque estamos grabando el programa no es por nada, pero en domingo en la mañana. Pero ustedes nos pueden ver en la tarde, en la noche, en el día, a cualquier hora y por supuesto queremos invitarlos a que nos contacten en nuestras redes que es justamente diálogo@gmail.com. Por favor, suscríbanse también al programa justamente Just Psycho, que sin duda alguna tenemos muchos suscriptores. Y ese también tenemos el programa por una persona que nos contactó y que nos dijo que estaba viviendo ciertas situaciones poco agradables en el ambiente laboral, que incluso ya no quería regresar a su trabajo y por eso el tema del día de hoy, que es cuando tu jefe te acosa, daños laborales y psicológicos. Así que vamos a darle. Ley. Pues el caso que traemos sobre la mesa, mis queridos compañeros, es de una persona que nos contacta a través de nuestras redes sociales y nos dice que en estas festividades se la pasó genial, pero que ya no quiere regresar de vacaciones porque lamentablemente su jefa la acosa. Entonces, la primera pregunta que a ella le surgió, que es la que le vamos a arrojar aquí a nuestro abogado, es ¿qué es el acoso o qué elementos se consideran para hacer un acoso laboral? Porque ella dice, me acosa, me maltrata, yo trato de hacer las cosas bien, y como mis compañeros salieron de trabajo y yo decidí quedarme una semana más, entonces recibí todavía más malos tratos, más insistencias de que no hacía mi trabajo bien, me supervisa, fuera de horarios laborales me está mandando mensajes, me está llamando. Yo reviso las cosas, sé que están bien y me las regresa por un punto, una coma, que sí son detalles, pero es eso, ¿no? Son detalles. Y sigue insistiendo, habló con su jefe, de su jefa, y pues, ¿qué hubo? Pues más acoso. La siguieron supervisando más, hubo más llamadas de atención y entonces por eso es que ella decidió solo tomarse una semana y salir de vacaciones. Pero en ese inter también le explicaba a su jefa que, bueno, pues esta conversación que había tenido con un superior de ella implicaba que la supervisara más y que evidentemente cuando regresaran sus compañeros iba a haber todavía una mayor supervisión. Entonces ella dice, ahora yo no quiero regresar, ¿qué puedo hacer? Tiene 3 años laborando ahí en esa posición, más otros dos, en total lleva 5 años laborando en esa empresa aproximadamente. Entonces, la primera pregunta que nos arroja justamente ella es si es esto considerado acoso laboral o qué elementos se tienen que cumplir para ser considerado un acoso laboral. Que en este caso, miren, creo que es algo que todos los trabajadores pueden someterse a, ¿no? Cuando no es necesariamente un caso muy particular, muy peculiar, o sea, creo que todos hemos sabido, incluso, pues no sé, trabajadores que es su primer trabajo, ¿no? Que es su primera experiencia laboral, que apenas están abriendo los ojos al mundo laboral y que pues sienten que puede ser como muy normal que el jefe sea así, ¿no? Que el jefe los trate Ujú. así o que la jefa los trate así porque pues lo ven como que así es. Normal. Entonces, ¿qué es lo normal y qué es lo anormal, Pepe Chavarría? Ujú. Bueno, pues lamentablemente esta es una situación que
se presenta día a día con mayor frecuencia en las empresas, sobre todo en las medianas y grandes empresas, por las cargas de trabajo y sobre todo también, quiero creer, por el excesivo horario o jornada laboral que se tiene, ¿no? Desgraciadamente, México es un país en donde se tiene la creencia que entre más tiempo estás en tu trabajo, más eficiente eres, y esto es incorrecto. Debes de ser eficiente en el menor tiempo, pero bueno, yo creo que ese sí sería tema también para otra ocasión. Aquí lo importante es establecer que la clave para diferenciar la exigencia laboral del acoso o moving reside en tres grandes características: la intención, la repetición y sobre todo las consecuencias para la salud mental y dignidad del trabajador, que aquí es muy importante hacer subrayar y un apartado sobre la dignidad del trabajador, porque normalmente un jefe siempre va a exigir la búsqueda de resultados profesionales, y en el caso del acosador, lo que va a pretender es humillar, intimidar e incluso aislar al trabajador del grupo de donde está prestando sus servicios. Esto es algo muy común, ¿no? Entonces, ¿qué pudiéramos estar definiendo o priorizando sobre las características entre un jefe exigente y un acoso laboral? Pues son varias características. La primera es que el jefe, si el jefe exigente, siempre va a ser un líder, siempre va a tener un liderazgo. En cambio, el acosador va a carecer de este liderazgo. Simple y sencillamente a lo que se dedica es a estar presionando y humillando, intimidando. Si no haces esto, si no me lo entregas, te voy a correr, te voy a despedir, no te voy a pagar, te voy a descontar. Entonces, son situaciones que primero inician a través del liderazgo. Después está el objetivo. Para un jefe exigente, los objetivos es alcanzar las metas y los resultados de trabajo con el menor tiempo y la mayor eficiencia. En cambio, como ya lo dijimos, en el caso del acosador, es intimidar, degradar, humillar o incluso, más allá, lograr la renuncia del trabajador, como es el caso de la persona que nos contactó. Es con la finalidad de que la empresa, al momento en que el trabajador decide dar por terminada de manera voluntaria, en términos del artículo 53, fracción primera de la Ley Federal del Trabajo, pues pagar lo menos posible, ¿no? En cuanto a prestaciones. Otra característica también es la frecuencia, es decir, el jefe que tiene un liderazgo va a llevar a cabo críticas o presión puntuales y justificadas. En cambio, el acosador va a ser una conducta persistente, repetitiva, sistemática, pero sobre todo psicológicamente dañina. Ese es el principal objetivo en cuanto a la frecuencia. En cuanto a la naturaleza, obviamente el jefe exigente va a tener siempre críticas constructivas, enfocadas únicamente en el trabajo de la persona que se encuentra bajo su mando, y el acosador obviamente va a tener críticas injustificadas, insultos, burlas, rumores maliciosos o incluso ataques personales directos en contra del trabajador. Y por último, creo y considero, ya con la experiencia que nosotros tenemos de varios casos sobre moving, es la comunicación, ¿no? Normalmente por ahí se empieza a detectar estas conductas, porque el jefe exigente o el jefe que tiene un liderazgo siempre va a hablar con un tono profesional y respetuoso. En cambio, el acosador, pues siempre va a ser a través de gritos, de insultos, de lenguaje despectivo, de vejaciones y sobre todo de exhibir al trabajador frente a la comunidad o el ambiente laboral. Oye, Creo que Pepe, estos son... por ejemplo, si llegan y el jefe y dice, fulanita tomó vacaciones y a partir de ahora les digo que no va a haber derecho de vacaciones hasta que hasta que todos terminen su trabajo, porque ya estoy harta que todos pidan vacaciones y que no terminen su trabajo. Eso podría ser como una especie de acoso. Sí, claro, porque está violentando un derecho fundamental consagrado en la Ley Federal del Trabajo. El derecho a tomar vacaciones, dentro de lo que ahora conocemos como vacaciones dignas, se tienen que disfrutar por parte del trabajador
en el momento que él lo solicite. No necesariamente tiene que haber la necesidad o de que se termine una tarea, un trabajo, un proyecto. Si el trabajador dice, y siempre y cuando lo avise a su patrón, ¿sabes qué? Yo me voy la primera semana de diciembre, por poner un ejemplo, ¿no? La primera semana de diciembre y esa primera semana tienen que entregar el proyecto a la Secretaría de Gobernación. Lo siento, tendrán que entregar ese proyecto sin ese trabajador, porque ese trabajador tiene su derecho a tomar sus vacaciones siempre y cuando cumpliendo con las condiciones que establece la propia ley. Oye, Belén, yo sí te quiero preguntar sobre esto que, retomando un poquito la situación de lo drástico que se están poniendo los jefes ya, que realmente están perdiendo coherencia en el ámbito laboral. ¿Cuáles son las primeras señales psicológicas que una persona tiene al momento de ser acosada en el ámbito laboral? Fíjate que ahorita que nuestro abogado nos estaba comentando elementos, pareciera que el derecho y la psicología están separados y no es cierto, ¿no? Ahorita en el transcurso del programa vamos a ir viendo varios elementos que él menciona que se presentan psicológicamente, pero los primeros síntomas que observamos en personas que están viviendo acoso laboral, se les llama víctimas de moving, como lo comentaba el abogado, es que hay una ansiedad anticipatoria por ir a trabajar. La línea es delgada. Todos, incluidos nosotros tres aquí, hemos tenido esta sensación de, ay, no quiero ir a trabajar, hace mucho frío, está lloviendo, simplemente un no quiero. Eso es normal, es natural, es esperable. Pero que ese no quiero ir a trabajar se presente de manera constante, ¿sí? Que la intensidad vaya incrementando, que yo me vaya a dormir pensando en pendientes del trabajo o que despierte hiperactivado en qué me falta, qué tengo que hacer, qué tengo que resolver, no me vayan a decir, se llama ansiedad anticipatoria. Entonces, la línea es delgada, pero no es lo mismo. Además, también presentan hipervigilancia, lo mencionaba también ahorita José, ¿no? Estoy revisando el correo, presto mucha más atención a las palabras que utilizo, estoy revisando constantemente que mi ejecutar esté bien hecho para no recibir una llamada de atención. Entonces estoy como muy alerta. Pero también, lamentablemente, y aquí es cuando llegan a terapia, porque ya no se reconocen a sí mismos. Una persona que lleva 20 años trabajando como trailero, por ejemplo, ¿no? Y su jefe está molestándolo con que no haces ahorro de gasolina, te estás yendo por otras rutas, en algo tan cotidiano. De 20 años ya le empieza a decir, ¿y si mejor me voy por aquí? ¿Y si mejor acelero o freno? Empiezan a dudar de una actividad que ellos se sentían súper cómodos y confiados de que sabían de esa actividad. Es cuando empiezan a dudar de lo que ellos ya hacen, o en el caso que nos pones tú, ¿no? Es mi primer trabajo, pero yo sé que para esto estudié o es mi primer trabajo, pero yo sé que sé y además quiero aprender. Entonces empezar a dudar, a tener miedo, a tener esta ansiedad, a no descansar, a estar muy activos, son los síntomas que tenemos que detenernos y voltear a ver si es que estamos viviendo algo de acoso laboral, ¿no? Lamentablemente, las señales del acoso laboral no se ven de manera exterior para quien lo vive, pero sí se viven de manera interna. Entonces, cuando empecemos con alguno de estos síntomas también, hablarlo en voz alta, ¿no? Hacia nosotros, hacia un compañero, hacia nuestra familia, nos va a permitir darnos cuenta si estamos viviendo algo o también podría ser otra situación que se está manifestando. Pero estos son los primeros síntomas de alerta. Vamos a llamarlo son un foco ámbar, Ilian. Ok, ok. Y Aquí, en, perdón, Ilian y Belén, un poco enriqueciendo la parte que nos está comentando Belén, también es importante tomar en consideración como claves de acoso laboral en el ámbito del derecho laboral, valga la redundancia, es el aislamiento. El aislamiento es muy importante porque normalmente un jefe acosador lo que hace es aislar a sus trabajadores y la sobrecarga de tareas. Eso también es muy común, ¿no? Que normalmente hagas tu trabajo y el jefe acosador te cargue más la chamba, ¿no? Y te diga, a ver, ahora haces lo de Juanito y lo de Pedrito, ¿no? Porque precisamente te vas a ir de vacaciones y como no vas a alcanzar a sacar, y entonces ejercen esta sobrecarga de tareas o de trabajo sobre el trabajador acosado
y obviamente pues el abuso de poder. Ok. Y bueno, en este caso, atendiendo un poco, si te estás sobrecargando, si te está aislando, si ya estás saturado, si tú estás ya en sobrepensamiento, si ya no estás descansando, si ya no quieres llegar a trabajar, si realmente ya tienes ese temor, ¿qué hay que hacer? O sea, psicológicamente, ¿cómo paras ese tren? Depende en qué momento esté llegando a la persona o cuál sea la situación, ¿no? Eh, Muchas veces las personas también lo toleran, primero porque no se están dando cuenta de lo que están viviendo, ¿no? Normalizan ese actuar. Más si es de sus primeros empleos, creen que así es. O lamentablemente ya también está instaurado el de, bueno, pues es que te tienes que poner la camiseta y tienes que dar más de ti y tienes que Te entregarte, tienes que ¿no? aguantar. Te tienes que aguantar. Y por otro, justo este te tienes que aguantar es, bueno, si yo soy la proveedora, ¿no? Si de mí depende que mi familia tenga para comer, si estoy esperando a titularme para poder solicitar otro empleo, si tengo este miedo que más adelante vamos a ver y si me boletinan, o sea, hay una serie de factores para hacer una intervención, por eso cada tratamiento es particular. Pero lo primero que tenemos que hacer son dos cosas. Esta parte de hablarlo en voz alta y de compartirlo, aunque parezca queja, 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 nos permite como escuchar, ¿es real lo que estoy viviendo? ¿Hay una interpretación de mi parte? ¿Sí? ¿Cuál es la necesidad que estoy teniendo? Entonces, invitarlos a hablar y exteriorizarlo nos ayuda porque como que levantamos esta válvula de presión para que se salga tantito todo lo que estamos conteniendo. Y por otro lado, en definitiva, no creernos lo que nos digan de manera inmediata. Si yo sé que tengo 20 años de experiencia y sé manejar y sé por dónde y sé calcular gasolina, por ejemplo, entonces, ¿por qué voy a dudar de mí? Si es mi primer trabajo, pero estoy aprendiendo y me dijeron que uno más uno es dos, entonces uno más uno es dos. Entonces, detenernos y decir, no, lo que me están diciendo no es real, pero tengo la necesidad de quedarme. Entonces, partir de que esa necesidad está siendo cubierta en lo que desarrollamos otras habilidades, ¿no? Ok, Terapéuticamente, ya aquí depende mucho de cada quien. ok, ok. Pepe. ¿Desde cuándo el acoso laboral ya es ilegal? ¿Y qué conductas específicas sí pueden denunciarse y qué se puede hacer legalmente? Bueno, Ilian, en relación con el tiempo que tiene considerado la ley mexicana, particularmente la Ley del Trabajo, el que sea ilegal el moving o el acoso, partimos a partir de la norma oficial 035, que es la más conocida, que fue en el año 2018. Esta NOM obliga a prevenir riesgos psicosociales, incluyendo el acoso. Obviamente, las leyes antidiscriminación también, que prohíben el ambiente hostil, el discriminatorio, y así como el mejoramiento en el ambiente laboral que se lleva a cabo a través de las inspecciones que practica la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ello a través de las normas que la propia 035 establece y también dentro del artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo estamos contemplando el hostigamiento y el acoso sexual, ¿no? Que es muy importante. Oye, y bueno, ¿qué se puede hacer legalmente, Pepe? Bueno, legalmente podemos empezar a través de una denuncia a la Secretaría del Trabajo por violaciones a la norma 035 para que la propia Secretaría practique una inspección a través del área de cada delegación, del área de inspectores, y poder comprobar que lo que está diciendo su trabajador en relación con las malas prácticas que se están llevando a cabo se pueda corroborar a través de una inspección ocular y de una visita de los inspectores de la Secretaría para que a través de entrevistas que se realizan a los propios trabajadores se pueda definir si existe o no ese acoso por parte del patrón hacia el trabajador. ¿Los Eso es agarran por al un lado. azar? ¿Agarran al azar a los Sí, trabajadores? sí. Llega el inspector, se identifica, lógicamente inicia su inspección y dice, bueno, ahora quiero hablar con Juanita y ahora Mm. con Pedrito.
y los empiezan a entrevistar sobre cuestiones de que si existen, si les han dado algunos cursos, alguna capacitación en relación con no discriminación, con respeto hacia la mujer, con evitar prácticas de acoso sexual, de acoso laboral. Si existe también, incluso hay empresas que tienen buzones específicamente destinados a que los propios trabajadores ahí practiquen de manera anónima sus denuncias sobre los jefes, ¿no? Sobre el jefe que está realizando la práctica de acoso. Y en este caso se presenta el escrito ante quién, no tienen que acudir con un abogado No, específico. bueno, sí tienen que acudir a una asesoría con un abogado experto en materia de trabajo para que pueda guiarlos y la denuncia se realiza ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de las delegaciones estatales, es decir, cada estado tiene su propia delegación y el trabajador puede concurrir a esta delegación a presentar su denuncia. Obviamente que es lo más recomendable que siempre acompañado de un abogado experto para que pueda tener un buen puerto su queja. Bueno, dejamos los datos de Pepe Chavarría aquí abajito para que puedan contactarlo porque si es necesario acompañamiento, entonces para que obviamente no voten por ahí su denuncia, ¿no? Exactamente de acoso. Oye, Belén, a ver, ahí te va. ¿Por qué muchas personas tienen miedo pues obviamente a su agresor y pues tienen miedo también a denunciar? ¿Qué podemos hacer ante ello? No dejemos de lado, Ilian, que estamos hablando de violencia. Ajá, en este caso es violencia en el ámbito laboral. Y siempre, siempre que se habla de violencia, hablamos de una estructura de poder. El que violenta, el que ejerce violencia, por alguna razón, tiene más poder, ya sea psicológico o real. En este caso es real porque es jerarquía, simplemente por el hecho de ser jefe o de ser jefa. Ajá. Entonces, al tener esta disparidad en la jerarquía, ya hay una sensación de menos. Entonces, esa es una de las principales razones, porque pues yo soy el empleado, ¿no? ¿Qué le voy a hacer yo al jefe? ¿Qué le voy a hacer yo a la jefa? Entonces, esta sensación de disparidad ya nos resta como puntos para poder hablar. Otro de los factores precisamente es eso, ¿no? Lo que le pasó a esta chica. Sí lo hablé, sí lo expresé. ¿Y qué pasó? Hubo más consecuencias. Entonces, ¿para qué hablo si hay más consecuencias? Si nos supervisan más, si de todos modos no pasó nada. En el caso de ella, lo habló con el jefe de su jefa. Pero ¿y qué tal si tu jefe es el de hasta arriba? ¿No? Entra la parte de la disparidad y además hacia dónde voy, con quién recurro, qué área existe, me van a creer. Todas estas sensaciones se hacen manifiestas. Y otra de ellas también es que el jefe o la jefa les genera culpa, que también se cumple este requisito en esta chica, ¿no? Ahora por ti, cuando tus compañeros regresen, pues van a tener más supervisión. Y entran los factores mencionados también por Pepe, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Me aíslo, mejor ya no. Los compañeros ahora que regresen, pues van No a lo decir van a por tu querer. culpa, Sí. ya no van a, ajá, ya no te van a querer hablar, te van a señalar, te hubieras quedado callado. Entonces, la víctima empieza a entrar en todo, lamentablemente, en todo este círculo de violencia que hace que se haga chiquito, ¿no? Yo los pongo como una flamita que se va apagando, que se va apagando, que se va apagando, hasta que se pierden. Más todas estas ideas instauradas por la sociedad, es normal, aguántate, ponte la camiseta, todo lo que hemos venido platicando, ¿no? Y sobre todo esta onda de creérsela. A lo mejor sí me equivoco, a lo mejor sí no soy tan bueno, a lo mejor soy yo la que está exagerando. Y todo esto hace que pues las personas no hablen y mucho menos se atrevan a denunciarlo, ¿no? Y hablando de denuncias, yo sí quiero preguntar, porque fue para mí impactante en el caso de que existiera, José, esta realidad, supuestamente, de que cuando haces una denuncia, yo la había escuchado, no voy a decir nombres, pero en gobierno sí se presentaba tal vez, o hay diferencias si trabajaste en gobierno, si trabajas en sector privado, pero que quedas como boletinado, o hay como un buró de, pues que denunciaste a tu empresa anterior y por eso ya no te contratan. No sé si se pueda saber si esto es real, no es real, Bueno, existe.
Como tal, sí existe un registro sobre los procedimientos que iniciamos, pero es un registro, vamos a llamarlo así, judicial profesional. Es decir, no puede haber un buró en donde boletinen a un trabajador y digan, este trabajador me demandó y por lo tanto no lo contraten, o porque las famosas referencias, ¿no? Que solicitan o que el área de reclutamiento de las empresas hacen al trabajo anterior. Esto sí es una parte que vulnera derechos humanos, sobre todo por el derecho al empleo, pero sí existen ciertas páginas como Búho Legal, ¿no? En donde esta página informa sobre la existencia de expedientes, no de acciones. Es decir, ahí puede haber un registro sobre el expediente, no sé, de Juan Pérez contra Osito Bimbo y un procedimiento laboral y está en la junta tal, ahora en el tribunal laboral tal y se encuentra en la etapa procesal tal, ¿no? Pero hasta ahí. O sea, no puede haber un tema de, es que él lo demandó porque es un pésimo trabajador y lo corrimos. Eso sí es vulnerar contra los derechos y eso eh, hay una praxis, pero no tan abierta, sino es entre las propias empresas. Entre las propias empresas, por sí, en el sector crediticio, nosotros somos asesores de empresas del sector crediticio, en donde es normal la práctica de lo que ellos le llaman el chapulineo. Es decir, Mm. hoy un trabajador presta sus servicios para una empresa de crédito y al rato se va con la competencia y se lleva toda la cartera, ¿no? De que estaba en la empresa anterior y entonces la empresa anterior empieza a boletinarlo dentro del medio, oye, ¿sabes qué? Él se llevó mis clientes y ahora están contigo, shalala, shalala. Entonces, es una práctica como interempresas, ¿no? Que sí se llega a dar, sí, pero el buró como tal es ilegal. Pero sí queda un registro de un antecedente por demanda o denuncia, Sí no queda, específicamente de no, qué. Pero te no tienen que hacer la específicamente búsqueda, de ¿no, qué. Pepe? Te tienen que hacer la búsqueda, tienen que solicitar la búsqueda en Búho Legal, así como vi abogados, ¿no? Sí, claro, exactamente. Es O una sea, búsqueda haces privada, haz la de búsqueda. cuenta tú pagas porque te hagan la búsqueda. Ajá, para saber si existe un procedimiento, pero la existencia de ese procedimiento no puede ventilarse a datos públicos cuál es el ejercicio de la acción y por qué. Es decir, dentro de la demanda que se presenta en contra de la empresa, la narrativa de los hechos no puede ser Mm. objeto de divulgación. No, Y nada, haz de obvio, cuenta que te aparece acuerdo. sí, Salió un acuerdo de fecha tal salió pero nada más. y ya, sentencia. Y eso es todo. Solamente en Exacto. algunos casos y en amparos sí te vienen como más Como desglosado, se- pero o ciertos extractos, pero nada más. ajá, ajá. Pero sí, y tienes Ok. que pagar, ya sea Vil Abogados o Hugo Legal. Yo tengo, por ejemplo, contratado Vil Abogados y me caen de bien. El Carlos es bien buena onda conmigo. Ay, por cierto, gol. Oye, Pepe, este, ahí te va. ¿Qué pruebas necesitamos para acreditar el acoso, Pepe? Y que obviamente puedan ser obtenidos de manera legal. Podemos grabar acá con el celular, una llamada. ¿Qué necesitamos para clavar al jefe mala onda? Bueno, yo creo que aquí, en cierta medida, yo creo que Belén nos puede validar esta situación, pero este tipo de conductas son de ocultamiento, ¿no? O sea, normalmente cuando es la parte más grave, el acoso es un poquito medio escondido, medio que no se den cuenta hasta que te exhiben frente al ambiente laboral, ¿no? Frente a todos los demás compañeros. El hecho de poder grabar el momento del acoso es una buena opción, es posible, no está, Pero no, el jefe se tiene que dar cuenta que lo estás grabando, porque ya ves que puede ser, dicen, no puedes estar ocultando que estás grabando, tienes que avisar que estás grabando, porque ya sabes, Hay como en permiso, ¿no? algunos casos sí tienes que avisar, mm, cuando son servidores públicos no es necesario avisar, o sea, tú estás sí, grabando no, 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 pública y no, ya. Y en pero hay empresas, que recordar que la fuente de trabajo es pública, ¿no? O sea, independientemente de que se trate de una empresa privada o que se trate de una empresa del sector empresarial privado, digo, obviamente sí, pero también se puede solicitar los videos de las cámaras de vigilancia que tiene la propia empresa.
Ahora, obviamente en este tipo de circunstancias la La prueba van a reina eliminar. es la prueba testimonial, ¿no? Ah, ¿Por ya. qué? Porque obviamente desde el momento en que se empieza la práctica del acoso hasta que se concluye con la renuncia del trabajador o el despido, a partir de ese momento, pues, los compañeros de trabajo son los que presencian toda esta situación, que es difícil también, porque obviamente ellos también están amenazados, ¿no? Es decir, tú vas y testificas en contra del jefe y pues también te voy a correr, ¿no? Pero sí, sí es un poquito complejo, pero es posible. Y obviamente, digo, ya cuando se llega a situaciones ya muy graves, de violencia o que ya terminó en un despido injustificado, pues obviamente bajo la prueba testimonial y bajo las documentales como podían ser el último recibo de pago, hasta cuando se practicó, no sé, muchas No, bueno, es que evidencias. si hay lesiones ante el Ministerio Público, ¿no, Pepe? Sí, claro, La legista. por supuesto, exactamente, ¿Aventarías un pero dictamen psicológico, Pepe? sí, Para detectar de hecho es un daño. requisito de procedibilidad. O sea, en el momento en que nosotros presentamos una demanda ante los tribunales laborales en donde estamos alegando un acoso laboral, sí se tiene que ir acompañado de un dictamen psicológico, necesariamente. ¿Por qué? Porque incluso la conducta es tan grave que es una de las excepciones que establece la ley para que no te presentes ante el Centro de Conciliación Laboral. Hay que recordar que hoy por hoy para que nosotros podamos presentar nuestra demanda, necesitamos concurrir ante el Centro de Conciliación Laboral y agotar la etapa prejudicial. Sin embargo, en el caso de acoso laboral, es una de las excepciones que marca la ley para que no pases por el Centro de Conciliación y presentes tu demanda directamente ante los tribunales. Acción. Oye, Belén, ¿qué daños emocionales deja el acoso y qué recomiendas? ¿Inmediatamente empezar a buscar otro trabajo o sanarte? Obviamente la necesidad te dice, búscale, pero ¿qué tan alterado puedes estar y como para llegar con tanto temor a un nuevo trabajo? Justo iba a mencionar que parte de lo que menciona Pepe es un término que se conoce como gaslight, en donde, por ejemplo, el jefe te dice, pero yo no te estoy violentando, yo solo te estoy haciendo ver o te estoy puntualizando que puedes mejorar tu trabajo, ¿no? Esta manera muy sutil, pero te hacen ver mal. La violencia siempre va a ir de menos a más, ¿no? Esa es la violencia sutil. Después, como menciona también José, está la violencia evidente, en donde, perdón, la violencia más fuerte en donde te evidencian con tus compañeros que por tu culpa es que ahora los estamos supervisando, ¿sí? Pero es porque es por el bien de la empresa. Hasta que entonces ya hay otras consecuencias más evidentes y sucesivamente, pues esto hace que la persona que lo está viviendo se vaya haciendo menos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa por su mente? Que están todo el tiempo alerta. Imagínate, esta respuesta es muy triste porque la persona que lo vive está alerta todo el tiempo de que algo va a pasar, de yo no quiero que me descuenten, mi familia tiene que comer de aquí, me van a regañar, casi casi hasta cómo voy vestido, si como, si voy al baño, si tomo agua, si 5 minutos llego tarde, si salgo a la hora, pues ya no me puse la camiseta. Entonces tiene todo esto, ¿no? Está en modo alerta. También entra un mecanismo de sobrevivencia, de bueno, ¿y cómo puedo hacerle para salir de aquí? Pero necesito el dinero, no puedo dejar a mi familia, tengo estos planes, ahorita adquirí muchas deudas, entonces mi bienestar psicológico, ¿en dónde queda? ¿Sí? Por eso insistimos, depende mucho. Lo ideal es, pues, cambia de trabajo, pero ¿qué tan fácil me es cambiarme de trabajo? Una, depende de la actividad a la que me dedique. Y dos, si yo estoy generando una denuncia, ¿no? Y esta denuncia me va a requerir que yo esté teniendo tiempo para ir a declarar para todo lo que se necesita, ¿en qué momento? Este miedo de, ¿y si después me boletinan y no me vuelven a contratar? Entonces, va a depender mucho de cómo llegue la persona, qué sintomatología se esté presentando la persona, pero indudablemente lo primero que se trabaja es subir el autoestima, porque obviamente la autoestima se ve demeritada, ¿sí?
El estado emocional también de la persona fluctúa entre estoy enojado porque me están maltratando, estoy triste porque ya no me la creo, estoy ansioso porque estoy pensando todo el tiempo, estoy preocupado porque qué va a ser de mí, estoy completamente enojado con el mundo, conmigo, con todo por permitirlo, por no entender lo que está pasando y todavía enfréntate a una entrevista de trabajo en el supuesto caso de que vayas a tocar otra puerta, ¿no? Entonces, indudablemente lo primero que se trabaja es con regular su estado emocional, puntualizando mucho en su autoestima, porque el móvil, Ilian, se mete hasta en la cocina. Te acompaña mientras duermes, mientras te estás bañando, cuando estás comiendo. Todo el tiempo tienes aquí este monstruo. Entonces es muy complicado para alguien que lo está viviendo decir, bueno, volteo la hoja y yo continúo con mi vida, ¿no? Creo que es muy importante para todos los que nos están acompañando. De verdad, si lo quieren hacer solos, háganlo. Pero cuando tienes a alguien que te apoya, como un abogado con experiencia, se le llama red de apoyo. Ese apoyo que te brinda el que con quien tú vas sabe, te conoce y te cree, le da una seguridad a la víctima de, bueno, yo no sé lo que está pasando, pero deposito en ti esta confianza y eso ayuda para sentirnos seguros y que nos va a ir sobre todo bien en este paso que estoy dando ante algo desconocido. Entonces busquen a un abogado, busquen a Pepe, busquen a Ilian, asesórense por favor, les ayuda mucho. Sí, sobre todo porque la parte de la norma oficial mexicana 035/2018 no es tan conocida. Yo creo que esta norma oficial, que es la que previene los ámbitos de discriminación y de acoso, normalmente las conocen las personas hasta que no están involucradas en el problema. Y eso es algo, pues, que para nosotros es muy importante porque las empresas deben de conocer esta norma oficial, deben de aplicarla, deben de tener su área de apoyo, deben de tener su buzón de denuncia, deben de tener su capacitación, antidiscriminatoria, deben de tener los cursos suficientes. O sea, cumplir con esta norma es el poder tener un éxito en una empresa sana en el ambiente laboral y sana mentalmente de sus trabajadores. Volvemos a lo mismo. Realmente un trabajador conoce lo que siempre todo el mundo le preocupa, que es la parte económica, si me van a pagar mis vacaciones, mi aguinaldo, si me van a pagar mi prima vacacional, qué es lo que va a pasar con el día a día de mis percepciones, pero no dejan a un lado la parte del ambiente laboral que es muy importante porque no se dan cuenta si los están explotando, si los están maltratando, si los están acosando, si los hacen sentir, como decía Belén, esta parte de que no valgo, ¿no? O que mi trabajo no es suficiente y no alcanza para cumplir las metas de mi jefe, cuando en realidad lo que están haciendo es siendo objetos de un acoso laboral. Fíjate que atendí o acompañé a otra persona, esta chica, mientras hacía todo este trámite, ¿no? O hacía toda esta denuncia del acoso. El acompañamiento psicológico duró 6, 8 meses. Afortunadamente, despiden a esta persona porque justo cuando hacen toda la intervención que nos comenta José, pues no fue la única víctima, ¿no? Obviamente todo el equipo, había más integrantes que también se animaron, que hicieron la denuncia, lo despiden porque hizo malos tratos hacia los trabajadores. Entonces, respondiendo a tu anterior pregunta, y a lo mejor es irse de la empresa, pues ella se quedó. Afortunadamente, otras personas se animaron a denunciar, terminaron corriendo, despidiendo, no sé el término legal, pero despidieron a la persona que los maltrataba, entró una nueva persona y el ambiente cambió por completo y no fue necesario que saliera de su trabajo, ¿no? Pero este periodo duró unos 8 meses de acompañamiento psicológico más la integración de todo lo demás. Entonces, no siempre puedes salir corriendo. Y mientras no puedas salir corriendo, lo que sí debes de saber es que hoy puedes hacer algo por cuidar tu salud mental y tu bienestar emocional. De que se puede, sí se puede. Entonces, como conclusión, es si hoy sospecha alguien que está siendo acosado, lo primero que se tiene que hacer es no necesariamente salir corriendo,
es si se puede aguantar, tomar terapia, porque sin duda alguna las herramientas que nos da la terapia es muy buena. Yo recuerdo a una gran terapeuta que si no hubiera sido por ella hubiera salido corriendo. No salí corriendo y todo salió magnífico. Y recuerdo que le dije, si te hubiera conocido hace años, yo no hubiera salido corriendo de mi anterior trabajo y hoy sería una gran popstar, ¿no es cierto? Así le dije que no hubiera salido corriendo, mi destino hubiera sido otro. Y por parte de Pepe Chavarría, ¿cuál sería entonces tu conclusión, Pepe, si alguien está viviendo en este momento acoso? Bueno, primero acercarse a un profesional, como pudiéramos ser Como Pepe nosotros, Chavarría. pa- para que para poderles ayudar a identificar que efectivamente las circunstancias que están viviendo dentro de su trabajo no son normales. ¿Por qué? Porque parte del objeto del acosador es normalizar la situación de acoso. Entonces, acercarse con nosotros para que también a su vez podamos acercarnos con las autoridades, presentar las denuncias correspondientes para que en primera instancia llegue la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a practicar la inspección conforme a la tan citada norma oficial mexicana 035. Así es. Pues muchísimas gracias, Así Pepe es. Chavarría, de verdad. Gracias por todo tu tiempo. Gracias por despertarte temprano hoy en domingo. Sabes que te queremos, que te apapachamos y que por supuesto Gracias te igualmente. admiramos mil y más en materia laboral, que eres un experto en la materia, de verdad. Muchísimas gracias, amigo. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la confianza y bueno, pues como siempre estamos a sus órdenes para seguir aclarando más preguntas, más dudas sobre el ambiente laboral y que sean felices en su trabajo. Gracias. Dejamos aquí los datos de Pepe Chavarría para que se puedan poner en contacto con él. Y pues para cualquier contacto, cualquier asistencia psicológica o legal de cualquier otro tipo, estamos para servirles, para ayudarles, para atender, para estar en acompañamiento, ¿no, Belén? Así es, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes, nos pueden escribir y así como nuestra amiga nos pidió ayuda, esperamos haber respondido todas sus preguntas y si les surgen más, escríbanos. Estamos en contacto y nos estamos viendo en los próximos capítulos. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias, bonita tarde, bye.